Un poco de tuberculosis en niños. Este tema es bastante importante. Perú es uno de los países con bastante incidencia de tuberculosis, como podemos ver aquí, ¿no? Dentro de las Américas somos el país que más TEDx tiene, y eso es un poco vergonzoso. Y muchos de los médicos que manejan o que ven pacientes con tuberculosis no lo tratan de forma adecuada. Eso es muy importante, parece muy importante saber acerca de la enfermedad, sobre todo en niños, ¿no? Es la prevalencia de la enfermedad a lo largo de los años, ¿no? La mortalidad en niños, según la OMS para el año 2012, miren cómo fueron casi 500.000 nuevos casos con 65.000 muertos, niños fallecidos. Y esa fue una tasa extrapolada a los adultos. Sin embargo, para los años siguientes se vio de que la infección o nuevos casos de TBC activa en niños fueron más de 500.000 en el mundo y aumentó a 80.000, ¿no? Los reportes de la OMS, luego en cifras no se han dado luego este año, pero es bastante alta la cantidad de niños que se enferman de tuberculosis, y eso porque el niño tiene formas de tuberculosis que no son comunes, como la del adulto, ¿no? Que el adulto desarrolla tuberculosis por lo general en el pulmón. El niño hace formas intratorácicas con pocos bacilos, ¿no? Son paucibacilares, o hay un montón de formas extrapulmonares, como TB pleural, renal, meningia, miliar, ¿no? Y eso va a depender de la edad. Es importante que usted sepa que en el niño pequeñito la infección por tuberculosis constituye un factor de riesgo, ¿no? La edad es un factor de riesgo para que el niño se enferme. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está todo desarrollado antes de los 5 años. Entonces, en el grupo menor a 5 años, ¿no? Es donde hay más riesgo de enfermarse si hay un contacto bacilífero en casa o cerca del niño, ¿no? El grupo menor a 2 años es el que más riesgo tiene de desarrollar enfermedad severa, ¿no? Como ven acá, tuberculosis miliar o meningia, en el menor de 1 año se encuentra un 10 a 20% de todos los casos de tuberculosis activa. La TBC miliar o meningia tiene una alta mortalidad, ¿no? Si es que el niño no fallece, queda con mucha secuela, con parálisis cerebral, y realmente es una carga para la familia. Entonces, recuerden, grupo menor a 5 años es el grupo etario con más riesgo de desarrollar enfermedad activa de tuberculosis. En el niño, a veces no nos guiamos tanto de lo que usualmente en el adulto se toma en consideración para tuberculosis. O sea, en el niño el cuadro clínico no ayuda. El PPD sí es importante tomarlo en consideración. La baciloscopía, por lo general, son negativas en niños, y las placas de pulmones dan formas de tuberculosis diferentes a la del adulto. En el niño hay que ver, ¿no? Algunos síntomas específicos de tuberculosis. Si existe PPD y es negativo y queremos ampliar el diagnóstico, están las técnicas de IGRA, ¿no? Las baciloscopías se reemplazan por técnicas de tecnología molecular, ¿no? En la búsqueda del ADN de la micobacteria, ¿no? Y muchas veces hay que pedirle tomografía de tórax cuando una radiografía no es concluyente, ¿no? En el niño el diagnóstico de tuberculosis es difícil realmente. Sin embargo, no es imposible. Si nosotros sabemos, por ejemplo, este cuadro nos dice que hay un grupo de expuestos a la micobacteria, ¿ok? Luego de todos ellos, un grupo van a infectarse, no todos van a infectarse, ¿no? O van a tener a la micobacteria que puede estar dormida o despierta. ¿Está bien? Infección no significa enfermedad. Un grupo de ellos van a estar enfermos, ¿no? Entonces, el grupo que no está enfermo pero estén infectados son los que se denominan tuberculosis latente, ¿no? Y un grupo de ellos que puede tener tuberculosis no van a tener clínica sugerente. De hecho, el consultorio lleva muchos niños con tos por más de 15 días, ¿no? Y la mayoría de ellos no tienen tuberculosis. Entonces, por eso el cuadro clínico no ayuda mucho para el diagnóstico de tuberculosis. Y un pequeño grupo desarrolla baciloscopía positiva, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta este cuadro, vamos a ver que de un grupo de expuestos vamos a tener un mínimo grupo
el que va a tener baciloscopía positiva con cuadro clínico sugerente y que va a desarrollar enfermedad, ¿no? Hay niños enfermos que no tienen cuadro clínico y son de CAP negativo, y de hecho es la mayoría, ¿no? La mayoría de niños en la unidad del hospital del niño vienen por contacto y vienen asintomáticos, no tienen clínica de tuberculosis ninguna, pero tienen placa normal, PPD positivo, ¿no? Y tienen tuberculosis activa. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar TS en el niño pequeñito? ¿No? Ya hemos mencionado que las baciloscopías por lo general no ayudan en el niño porque son pausivacilares, o sea, la forma de tuberculosis en el niño no tiene una cantidad adecuada de bacterias que puedan ser diagnosticadas por la baciloscopía directa, ¿no? Y los cultivos por lo general también son negativos, porque las muestras para poderse tomar en un niño a veces son muy difíciles, ¿no? En el niño no vamos a decirle tosa para que bote un esputo, porque son pequeñitos. Las técnicas de lavado gástrico, aspirado gástrico, broncoscopías, alguna vez se le toman en consideración para tener una muestra significativa o representativa que se pueda llevar a cultivo. El PPD sí es importante, ¿no? El PPD es una reacción de hipersensibilidad retardada que nos dice que puede ser positivo en el niño inmunocompetente cuando hay más de 10 milímetros, ¿no? Niño inmunocompetente, PPD positivo en más de 10 milímetros. En el niño inmunocomprometido, el que tiene inmunodeficiencia primaria, el niño con VIH, el niño que tiene o recibe corticoides de larga data, como los niños nefrópatas, por ejemplo, o los que tienen enfermedad del colágeno, en ellos un PPD positivo es más de 10, ¿no? También es importante el viraje del PPD. Viraje es cuando el PPD, luego de 8 semanas o 4 semanas, aumenta más de 5 milímetros. El aumento de más de 5 milímetros en un intervalo de 8 semanas, eso también se cataloga con PPD positivo. Si un niño puede tener 3 de PPD en un inicio y luego tiene 8 o 9, siendo menos de 10, se cataloga como positivo porque ha aumentado más de 5 milímetros. PPD positivo puede ser más de 5 milímetros en el niño inmunocomprometido, más de 10 milímetros en el inmunocompetente o un viraje de más de 5 milímetros en cualquier caso. ¿Ok? Es importante saber, el diagnóstico de TBC es muy complicado. No hay un buen estándar porque hay muchas formas de tuberculosis en pediatría, ¿no? En áreas endémicas la baciloscopía y los cultivos son solamente diagnósticos de un 15% y un 40%, o sea, es muy poca la sensibilidad del cultivo y de la baciloscopía en niños con tuberculosis. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración para poder diagnosticar a un niño de tuberculosis o poder enfocar a un niño con riesgo elevado de tener tuberculosis? Es esto, ¿no? Son 3 cosas que la Unión de Lucha contra la Tuberculosis a nivel internacional demostró, ¿no? Que al tener una radiografía normal, ¿no? De repente con un mediastino ancho, con un hilio prominente, ¿no? Un PPD positivo, que ya hemos mencionado, y la historia de un contacto cercano al niño, ya sea intradomiciliario o extradomiciliario frecuente, esas 3 variables que se denominan la triada diagnóstica de tuberculosis infantil han demostrado que el niño por lo menos tiene un 60% de posibilidad de tener tuberculosis. Entonces hay que buscarla. En todos los niños en los cuales sospechemos tuberculosis, veamos las 3 cosas: placa normal, PPD positivo y historia de contacto. Porque de tener esas 3 variables, la posibilidad de que el niño tenga tuberculosis es más alta. ¿Ok? Acá no colocan cuadro clínico porque hemos mencionado que el cuadro clínico no ayuda. Pero radiografía, toda la PPD y contacto intradomiciliario o extradomiciliario frecuente son muy importantes que considerar en un niño con sospecha o riesgo de tuberculosis. ¿Okay? ¿Qué más hay que saber? Que explicarles a ustedes que los criterios o los scores clínicos para diagnosticar tuberculosis en niños no funcionan. Hay que sacarnos de la cabeza que ese score de Stigen y Toledo que se ha hecho hace varios años, del año 60, ¿no? 69, que fue publicado en Pediatrics, que fue una serie de casos realmente, actualmente no tiene validez. Entonces no existe un criterio epidemiológico, radiológico, inmunológico, no sé qué cuántos más, ¿no? La tuberculosis o el diagnóstico de TBC en el niño no es una suma de variables, no es una fórmula matemática. Esto, por ejemplo, en el hospital Almenara se hizo
un estudio de niños que ya han sido diagnosticados de tuberculosis. ¿Ok? Vamos por acá. Eran niños que ya habían sido diagnosticados de tuberculosis. Y de ellos les aplicaron los criterios de Siegen y Toledo. Pero quitaron al grupo que tenía BK positivo, ¿no? O sea, solamente eran los niños que habían sido diagnosticados de tuberculosis, pero que eran baciloscopías negativas. Solamente el quitar la baciloscopía, ¿no? La sensibilidad fue 60%. O sea, un 40% de niños que ya habían sido diagnosticados de tuberculosis no se pudieron diagnosticar si es que se colocaban los criterios de Siegen y Toledo. Si no había criterio bacteriológico. Entonces, este score subdiagnostica en algunos casos y sobrediagnostica en otros casos, ¿no? Por ejemplo, un niño con fibrosis quística que tiene tos crónica, que tiene radiografía alterada, no puede tener por ahí un PPD positivo, y eso, según los criterios de Siegen y Toledo, lo harían digamos, ser catalogado como un niño con tuberculosis y darle tratamiento, pero no tiene tuberculosis. Lo mismo un niño con meningitis tuberculosa, ¿no? Un niño pequeñito, con MEC-TB, que ya tiene MEC-TB, ese niño por lo general es P negativo, por lo general tiene placa normal, ¿no? Por lo general no existe cuadro clínico respiratorio, porque es neurológico, y tiene una forma severa de tuberculosis. Entonces, si es enfocado según un score como ese, no tendría tuberculosis, y tiene una forma severa de tuberculosis. Entonces, los scores clínicos para el diagnóstico de tuberculosis no han sido validados, y eso lo ha dicho la OMS. Algunos sí, por ejemplo el del Ministerio de Salud de Brasil, que incluye varios criterios, ¿no? Las variables como nutrición, síntomas neurológicos, síntomas abdominales, ¿no? Ellos en su score, si es que supera más de 30 puntos, tendrían una sensibilidad alta, 92%. El score clínico del Ministerio de Salud de Brasil es aprobado por OMS. Hay un score que de Kate y Edward que incluye estas variables y le da una puntuación, ¿no? Y si es más de 7, se relacionaba a tuberculosis activa, ¿ok? Y así hay varios scores, pero cuando se hizo un estudio respecto a todos los scores clínicos de tuberculosis en niños, que fueron acá creo que 8, ¿ok? ¿Qué se vio? Se vio que cada score clínico diagnosticaba un grupo de niños con tuberculosis, pero no diagnosticaban tuberculosis en el mismo grupo. O sea, había mucha variabilidad diagnóstica de esos scores clínicos. Y importante es que en el grupo en el cual uno necesita más diagnosticar tuberculosis, que es el grupo de niños pequeños, niños menores de 5 años o niños con inmunodeficiencia, el score clínico, esos scores no fueron importantes. Entonces, hay que tener en cuenta que existen scores clínicos para tuberculosis en niños, ¿no? Muchos están validados por OMS, pero ninguno de ellos ha demostrado ser útil, sobre todo en poblaciones de importancia, ¿no? En niños menores de 5 años o en niños que tienen algún grado de inmunosupresión, en donde el diagnóstico de TBC se hace difícil. ¿Está bien? Lo que sí es importante es que tengan en cuenta la triada diagnóstica. Ese no es un score clínico, pero eso nos ayuda mucho para poder saber qué niño puede tener tuberculosis. ¿Sí? Ahora, ¿qué síntomas son importantes de tuberculosis? No, por ejemplo, en este estudio se hizo que 10.5% de este grupo de niños, que eran aproximadamente 140 niños en promedio que tenían, eran 150 niños de Sudáfrica que tenían tos por más de 2 semanas, o sea, eran niños sintomáticos respiratorios, ¿cierto? De ellos, el 10.5% fue diagnosticado de tuberculosis, ¿no? Pero cuando se hizo el acápite de aquellos niños que tenían tos persistente y no remitente, que significaba aquella tos que uno le daba tratamiento y seguía con tos, ¿okay? Esos niños, esos niños que tenían tos persistente y no remitente, 15 de 16 niños con tuberculosis tenían tos persistente y no remitente, pero solamente 2 de 135 niños que no tenían tuberculosis, ¿no? Entonces, en el niño que tiene tos por más de 2 semanas, primero hay que dar el tratamiento convencional. Si la tos no mejora, ahí sí es un síntoma de tuberculosis, pero si la tos mejora, no es un síntoma de tuberculosis, ¿no? En este mismo estudio, la fatiga de inicio precoz, ¿no? También fueron y la falla del medro fueron
fueron síntomas específicos de tuberculosis, ¿no? En el Pediatrics puede ser un estudio similar, 200 niños, ¿ok? Y se vio de que los síntomas de tuberculosis específicos fue tos persistente no remitente, falla número y fatiga, ¿ok? Entonces no todo niño que tiene tos por más de 2 semanas tiene riesgo de que la tos sea por tuberculosis. Solo si la tos no mejora el tratamiento convencional, hay que pensar en ello. Si la tos mejora, no hay que pensar. Y de hecho, muchos niños que llegan al consultorio porque tienen contacto bacilífero, porque tienen un PPD positivo y con tos por más de 2 semanas, lo primero que hacemos es dar el tratamiento, porque muchos vienen con sibilancias, con bronquitis, ¿no? Le tratamos la tos y si mejora, la mayoría no es por tuberculosis. Pero si no mejora, ahí paramos la oreja y buscamos más la infección activa en niños. Ahora, hay que saber un poco acerca de el diagnóstico o el inmunodiagnóstico en tuberculosis. Y de ello hay que hablar del PPD y de los IGRAS, ¿no? El PPD, que es una reacción de hipersensibilidad retardada, como hemos mencionado, ¿okay? No ha sido superado hasta ahora por ninguna técnica que pueda diagnosticar infección tuberculosa. Los IGRAS, ¿no? Los IGRAS son análisis sanguíneos en donde uno puede dosar interferón gamma o linfocitos activados por tuberculosis que liberan interferón gamma, ¿ok? Entonces, y ellos, si son positivos, es un síntoma de que se ha infectado por tuberculosis, ¿no? En otros países el IGRA se ha popularizado mucho en el diagnóstico de infección por tuberculosis, pero es caro, ¿no? Es bastante caro. Cuando se hicieron estudios para poder comparar los diferentes IGRAs, hay 2 IGRAs, el cuantiferón y el TS-POT-TD, ¿ok? Con el PPD, ¿qué se vio? Se vio de que los IGRAs no fueron superiores significativamente que el PPD en el diagnóstico de infección por tuberculosis en niños pequeñitos, ¿no? Sin embargo, un IGRA en Perú cuesta 600 soles. En Lima, un IGRA cuesta 600 soles, creo que un ROE está 800 soles, ¿ok? Y un PPD es gratis. Entonces el PPD todavía no ha sido, digamos, desfasado o hecho a un lado por los IGRA, sino que siendo una prueba importante y barata se tiene que seguir usando. El problema del PPD es que uno tiene que venir con el niño para hacer la lectura al tercer día, ¿no? En cambio el IGRA puede salir a las 2 horas, pero son casi 596 soles más, ¿no? Por esperar 3 días. Y afortunadamente la infección por tuberculosis, tuberculosis es una enfermedad que rápidamente progresa, entonces uno podría esperar 3 días para hacer el diagnóstico de infección por tuberculosis. ¿No? Y hay más estudios que nos hablan acerca de la bondad y la utilidad del PPD en el diagnóstico de infección por tuberculosis. ¿En qué nos ayuda el IGRA? Como el IGRA son dosa interferón gamma provocado por linfocitos frente que son activados por el micotrio en tuberculosis, este podría diferenciar los IGRA de aquellos casos en los cuales el PPD es positivo por BCG. Recordemos que la vacuna de BCG podría positivizar el PPD hasta 10 o 12 milímetros. En cambio, si es que uno le coloca un IGRA o le hace un IGRA a un niño con PPD positivo que tiene menos de 2 años, en donde la vacuna BCG puede provocar ese aumento del PPD siendo un falso positivo, el IGRA podría disminuir o diferenciar que el niño realmente es infectado por tuberculosis o ha sido por vacuna por BCG. Este estudio es importantísimo, sobre todo por lo que nos enseña, ¿no? Fue un estudio que se hizo en Sudáfrica, todos los estudios parterios se hacen en Sudáfrica básicamente, porque ahí está la mayor cantidad de niños con tuberculosis, ¿no? Eran 300 niños en los cuales habían sido certificados porque tenían contactos bacilíferos negativos, BK1 cruz, BK2 cruz y BK3 cruz. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo a todo el mundo, se le hizo PPD. A los que salieron PPD negativos se le hizo cuantiferón, que es un IGRA. A los que eran cuantiferón negativos se le hizo proteína IP10, con el objetivo de poder ver la mayor cantidad de niños infectados haciendo la combinación de estos casos. Entonces, ¿qué se vio? Que aquellos niños que eran contactos bacilíferos BK3 cruces, el 100% estaba infectado. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean a un niño cuyo papá o mamá o el contacto es cercano y es bacilífero alto, BK2 o BK3 cruces, la posibilidad de que ese niño esté infectado es alta.
es cercana al 100%. Así el PPD le haya salido negativo, ustedes piensen que está infectado. Y si el niño es pequeñito, entonces busquen enfermedad activa y enfermedad severa. Porque el PPD no tiene una sensibilidad alta, el de salud 80%. Sin embargo, aplicando los otros dos test, hasta un 100% de todos los niños infectados o contactos de cátedra fueron infectados por tuberculosis. Entonces aquí hay que hablar un poco acerca de estas técnicas. La actual evidencia de test inmunológico para tuberculosis en niños indican que un diagnóstico apropiado para ese difícil de catalogación, ¿no? Segundo, los SIDA tienen baja sensibilidad en TBC activa, sobre todo en infección por VIH, ¿no? Pero es útil en la reducción de quimioprofilaxis de niños de bajo riesgo, ¿no? Porque diferencia el PPD positivo por el BCG, ¿ok? Pero en niños de alto riesgo no ha ayudado o no ha demostrado ser más efectivo que el PPD. Hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico de tuberculosis en niños va a depender mucho de la forma de tuberculosis que tengan. No, miren, en el tórax nada más hay 9 grupos o 9 tipos diferentes de cómo se manifiesta la tuberculosis. La de acá, que es la forma tipo adulto, que es la bacilifra, que todos conocemos que se ve con cavernas, ¿no? Representa un 5% de toda la forma de tuberculosis intratorrácicas en el niño. La forma más frecuente de tuberculosis en el niño es la linfadenopatía mediastinal no complicada, o sea, el aumento de ganglios linfáticos mediastinales, el agrandamiento por infección de la micobacteria, ¿no? Y eso no provoca compromiso parenquimal, sino aumento del tamaño del mediastino, ¿no? A veces solamente se agrandan los ganglios, provocando atelectasias, provocando tumoraciones, ¿no? Y nada más. Sin embargo, esos ganglios pueden romperse o complicarse y verter su contenido de calcio y provocar neumonías gaseosas, por ejemplo, que esas sí pueden ser beta-positivas. Dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga el paciente, también va a depender de la positividad del cultivo. Por ejemplo, en niños con linfadenopatía no complicada, que es la forma más frecuente de tuberculosis en niños pequeñitos, el 35% solamente fueron positivos a un cultivo Bacter. El Bacter es un cultivo medio líquido que tiene más sensibilidad o más poder diagnóstico de ser positivo que el medio sólido, ¿no? Que el Olsen-Jensen. Pero aquellos casos en los cuales la linfadenopatía se complicó, o sea, se rompió y vertió el contenido al bronquio, fue un 70% de positividad del cultivo. Y aquellos que tienen TBC tipo adulto, que fueron el 5% de toda la población, el 100% fueron positivos del cultivo. Sin embargo, la mayoría de niños con tuberculosis tenían un cultivo negativo, porque tenían formas mediastinales no complicadas, que valga la pena redundar otra vez, es la forma más frecuente de tuberculosis en el niño. ¿Ok? Tomar muestras en un niño también es difícil, ¿no? El esputo es prácticamente imposible tenerlo en un niño menor de 5 años. En niños hay que hacer aspirados gástricos, hay que traerlo al hospital, a veces hay que hospitalizarlos para poder darle tratamiento, ¿ok? O hacerle bronjoscopía, hacerle pueblos inducidos, y eso aumentaría el poder, ¿no? La toma de muestras de niños es bastante difícil para que sea representativa y de gran valor. Sin embargo, se hacen en nuestro hospital. Los niños que tienen sospecha de tuberculosis o diagnóstico de tuberculosis, para tener una muestra que enviar a cultivo, hay que hacer aspirados gástricos. Y llamarlo bien tempranito, sin movilizarlo, porque el peristaltismo del intestinal reduciría el poder diagnóstico del aspirado gástrico. Es por lo que a veces lo tenemos que hospitalizar, para que el niño ya ni bien despierte, le haga aspirado sin que el intestino se mueva, ¿no? La metodología BACTEC ha revolucionado el diagnóstico de tuberculosis, tanto de aislar el bacilo como la sensibilidad, ¿no? Porque el BACTEC, que antes uno tenía que esperar 2 meses para obtener la micobacteria y 2 meses más para sensibilidad, ahora solo se espera entre 15 a 21 días. Es más, hay otras tecnologías nuevas, ¿no? Como el GeneXpert, en donde uno espera 2 horas, ¿no? Para poder tener el diagnóstico de tuberculosis y sensibilidad de rifampicina, que finalmente nos ayuda para hacer diagnóstico de tuberculosis multirobo resistente, ¿no? Hay otras pruebas que son importantes, como el Genotype, ¿no? Que nos da sensibilidad a isoniazida y rifampicina, que lo tenemos en 2 días. Entonces, lo que antes esperaba 4 meses, ahora uno puede esperar entre 2 horas y 2 días para poder
hacer diagnóstico de tuberculosis y sensibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños mayores de 5 años, los que tienen positividad del PPD, son los que tienen más chance de tener algún cultivo positivo. Pero lo que uno esperaba antes, 50 días, para obtener la micobacteria, ahora se espera 2 horas según GeneXpert. ¿Ok? Eso es lo que quiero mencionar de la radiografía. Uno, cuando ve una radiografía en niños, no hay que ver el parénquima, porque el parénquima se ve normal, hay que ver el mediastino, ¿no? Los ganglios linfáticos mediastinales se disponen para traqueales, subcarinales e iliares, y en ese orden comienzan a infectarse y a comprometerse por tuberculosis, ¿no? La afectación parenquimal es menos frecuente en el niño pequeñito, entonces hay que siempre ver una radiografía frontal, una radiografía lateral, ¿no? Porque aquí uno puede ver la disposición de los ganglios mediastinales y cómo se pueden afectar en tuberculosis. Y cuando una radiografía, por ejemplo, no ayuda mucho, y el niño tiene riesgo de tuberculosis, hay que tomarle tomografía. Por ejemplo, en esa placa, ese niño que tiene 5 años, que aparentemente es normal, tiene una neuropatía iliar, ¿no? Que no se ve porque está acá los vasos sanguíneos del mediastino y es retrocardíaca. Y entonces, cuando hay sospecha de tuberculosis en el niño y hay una placa que no ayuda, el uso de tomografías contrastadas, ¿no? Para poder ver adenopatías mediastinales o compromiso parenquimal es importante. Y de hecho muy útil. Aquellos niños que no tenemos radiografía sugestiva de tuberculosis, siempre van a tomografía con contraste para hacer un diagnóstico más exacto. ¿Ok? Eso, por ejemplo, para que vean cómo se disponen las adenopatías en el niño con tuberculosis. La adenopatía en el niño con TD es así: centro necrótico y captación periférica del contraste, ¿no? Es como un signo de la dona, llaman así. Y eso es bastante sugestivo de tuberculosis. Este es un chiquito, por ejemplo, Matías tiene 8 meses, contacto múltiple, extremadamente resistente, ¿no? Niño eutrófico, PPD positivo, radiografía de tórax normal. El caso del hospital, la lateral también normal, pero cuando se le hizo tomografía, ya había compromiso parenquimal, ¿no? Acá está más. Se le hizo broncoscopía y el cultivo GAC salió positivo, ¿no? Y era una micobacteria extremadamente resistente. Entonces, es útil en muchos casos, sobre todo en niños pequeños, la tomografía con contraste. ¿Qué hará el tratamiento un poco? El tratamiento de niños con tuberculosis va a depender mucho del tipo y la severidad de la tuberculosis en niños, ¿no? Por lo general, hay una primera fase que dura 2 meses, que son 4 drogas, ¿okay? Y una segunda fase que dura 4 meses y son 3 veces por semana, con 2 drogas, ¿no? Pero las formas pulmonares complicadas, esas pulmonares, por ejemplo, la TBC abdominal, renal, esas tienen que durar más tiempo, entre 9 a 12 meses. ¿Okay? Las formas severas de tuberculosis, MEC, TB, TB miliar, en promedio duran 1 año de tratamiento y la segunda fase es diaria, ¿no? Entonces, el niño con VIH, por ejemplo, recibe 1 año de tratamiento. La primera fase, tal cual como es acá, y la segunda fase es diaria. Entonces, no siempre el tratamiento para TS dura 6 meses, va a depender mucho de la forma, el tipo y la severidad de la tuberculosis. Estas son las dosis pediátricas en niños, es muy importante que la recuerden. 10 miligramos por kilo de senacida, 15 de rifampicina, piensamida B 30 a 35 miligramos por kilo y etambutol a 20 miligramos por kilo. Antes había uno pensaba que hizo darle a 5 miligramos, no había que usar etambutol, piensamida se daba a 25 miligramos, era muy poquita dosis, ¿no? Ahora, por suerte, ya se han regulado las dosis y eso garantiza un buen nivel sérico de esas drogas que garanticen la erradicación de la micobacteria. Quimioprofilaxis hay 2 tipos, la primaria y la secundaria. ¿En quién se hace quimioprofilaxis? Que será preventiva con senacida, que es aquí en Perú, que se da 10 miligramos por kilo una vez al día por 6 meses, ¿ok? En todos los niños menores de 15 años inmunodeprimidos. Cuando no hay evidencia de enfermedad activa, uno da quimioprofilaxis cuando hayamos descartado enfermedad activa. Muchas veces en las consultas médicas vemos un médico que el papá tiene tuberculosis y el niño le da quimioprofilaxis sin antes haberle estudiado. O le basta que tenga PPD negativo para decir que tiene que hacer quimioprofilaxis. Entonces vuelvo a repetir, la quimioprofilaxis hay que darle cuando no hay evidencia de enfermedad activa.
O sea, hay que tomar una radiografía por lo menos, hay que hacer un PPD, ver el cuadro clínico, no seguirlo, antes de dar el profilaxis. Hay dos tipos. La primaria, cuando no hay evidencia ni de infección ni de enfermedad, ¿no? O sea, cuando el PPD es negativo o cuando hay IRTM negativo. Por ejemplo, aquellos que tienen un contacto tuberculoso, no en casa, le hacen PPD, radiografía, cuadro clínico, todo es negativo. O sea, no hay evidencia de infección de tuberculosis, pero ellos igual reciben quimioprofilaxis. Uno puede tomarse un PPD o un IGRA 2 meses y si es negativo ahí pueden suspenderse la quimioprofilaxis primaria. Pero si el PPD es positivo, o sea, hay evidencia de infección, pero no hay enfermedad activa, ellos tienen que recibir quimioprofilaxis secundaria, que dura 6 meses y solo se da una vez, nada más. Hay que diferenciar. Todo niño menor a 15 años basta que tenga un contacto cercano para tuberculosis para que reciba mínimo quimioprofilaxis si es que no recibe tratamiento para la enfermedad activa. O sea, un niño con contacto buscar enfermedad activa. Si no hay enfermedad activa, tiene que recibir quimioprofilaxis. Si el PPD es positivo, de cajón 6 meses. Si es negativo, uno podría repetir a 2 meses el PPD, pero iniciar quimioprofilaxis y suspenderla si el PPD es negativo a los 2 meses. Por lo general, así salga negativo, igual se le da a los 6 meses, tanto sea primario o secundario de quimioprofilaxis. Y algunos términos que hay que tomar en consideración respecto a drogoresistencia, ¿no? La monoresistencia isoniazida, por ejemplo, la es lo que importa, ¿no? La monoresistencia isoniazida se trata de forma distinta, dura entre 9 meses a 18 meses. Si hay monoresistencia isoniazida, dura 9 meses de tratamiento, 9 meses. Pero si hay monoresistencia, la rifampicina, esa se trata como una forma multidrogoresistente que dura 18 meses. La poliresistencia es cuando hay resistencia a 2 o más fármacos de primera línea, pero que no sean ni isoniazida ni rifampicina juntos. El término TBC multidrogoresistente cuando hay resistencia al núcleo básico, 6 isoniazida y rifampicina. El tratamiento dura 18 meses, la mortalidad es del 10 al 15%. Y la tuberculosis extremadamente resistente es cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina, o sea, es TBC-MDR, y cuando hay resistencia a una quinolona y a un inyectable, ¿no? Allí el tratamiento debe durar mínimo 2 años y la mortalidad es del 40%, o sea, es bastante gente que fallece, sobre todo en adultos por TBC-XDR. En niños esa mortalidad es mucho menor. Conclusiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la TBC-XDR constituye actualmente para la salud pública, está bien, por lo que un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno debe ser la misma importancia que en los adultos, ¿no? El que hay un niño con tuberculosis refleja cómo está la TBC a nivel en esa zona, ¿no? Es un criterio epidemiológico. El diagnóstico basado en scores clínicos no ha demostrado una adecuada sensibilidad y especificidad, sobre todo en áreas endémicas y personas susceptibles. O sea, no usar scores clínicos para tuberculosis, pero sí la triada diagnóstica que hemos mencionado, ¿no? Radiografía de tórax, PPD positivo o la historia de un contacto, ¿no? La aplicación del PPD es importantísima y no ha sido superada por las técnicas de IGRA, ¿ok? Debe implementarse de manera sistemática la toma de muestras para los casos con sospecha de tuberculosis y ser cultivadas en medios de cultivo para diagnósticos importantes como Bactec, ¿no? Que nos hacen reducir el tiempo de espera para el diagnóstico de tuberculosis y la sensibilidad. Y en casos y en algunos casos usar pruebas moleculares, ¿no? Como GeneSpert, tomografía de tórax, que en niños con sospecha que son pequeñitos ayuda muchísimo para poder buscar enfermedad activa. ¿Está bien? Y debe ajustarse la dosis de los medicamentos según kilo de peso, como ya mencionamos, 10 miligramos por kilo de isoniazida, 15 de rifampicina, 20 de etambutol, 30 de tiracinamida, ¿no? Para poder hacer que el niño reciba un tratamiento adecuado. ¿Está bien? Eso es lo que lo que quería presentar de tuberculosis, ¿ok? Lo más importante es dosis de medicamentos en niños, cuál es la forma más frecuente de TBC en niños, ¿ok? ¿Qué es la diagnóstica medicinal más complicada? ¿No? Y cuál es la triada diagnóstica en tuberculosis infantil, que nos ayuda en eso. Es lo que yo voy a colocar como pregunta en el examen, así que por favor estén atentos a ello. Es importantísimo hacer cosas, sobre todo en pediatría. Y voy a hablar solamente un poquito de neumonía complicada, lo más importante.